Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast. Aquí estamos para comentar esta victoria del Barça 2-3 contra el Levante en la primera remontada de la temporada. Y la verdad es que, bueno, hemos titulado, ¿no?, que el rock and roll de Hansi Flick sigue con las guitarras eléctricas afinadas como si fuera AC/DC, y que lo del año pasado sigue ahí, ¿no? Este equipo que juega un fútbol eléctrico, que es verdad que tiene desajustes defensivos, ahora vamos a entrar al detalle evidentemente de todo ello, pero que a su vez, ¿no?, consigue pues siempre luchando, siempre con valentía por parte de su entrenador, moviendo piezas si es necesario, con un juego directo impresionante, con desequilibrio, con mucha movilidad entre líneas, con mucha movilidad de todos los jugadores, atacando segundo palo, atacando la espalda de los rivales, bueno, todo aquello que siempre hemos echado de menos durante tantos años, ¿no?, en un juego quizá más posicional y más estático, un juego posicional al que no le hace ascos este Barça, con esa presión alta que tanto daño hacen a los rivales y que hoy no ha estado especialmente bien. Es algo que ya detectamos en la primera jornada y que se repite, ojo a esto, ahora lo vamos a comentar, pero a la hora de la verdad el Barça consigue dar con la tecla, ¿no? Se le pueden complicar mucho los partidos y bueno, esa es una buena señal, la actitud está, ¿no? Esa actitud de coraje, de juego eléctrico, como digo, de equipo que lucha hasta el final, que nunca da un balón por perdido, que nunca da un partido por perdido aunque se le ponga cuesta arriba, y esto tiene mucho mérito. Diréis, hombre, es lo que tiene que hacer un equipo como el Barça, sí, pero es que muchos Barças a lo largo de la historia reciente no lo han hecho, teniendo grandes plantillas, y aunque podían generar un fútbol ganador, ¿no?, y un fútbol que conseguía ganar la mayoría de sus partidos y tener temporadas, algunas, ¿no?, triunfantes, muchas de ellas en los últimos 15-20 años, por supuesto, está claro que era un equipo que, bueno, eran equipos a veces que no tenían esta capacidad para remontar, ¿no? Yo no recuerdo un Barça con esa capacidad de dar la vuelta al calcetín ante equipos además que normalmente tienen un patrón, ¿no?, que atacan muy bien la espalda de los defensores del Barça, hoy con muchos desajustes, que hacen daño con el ofrecimiento que hace este Barça con la línea tan avanzada, que por lo tanto genera muchos espacios para el rival, y a partir de aquí, pues bueno, es verdad que se cierran detrás y después reducen espacios, juntan líneas y es difícil hacerles daño, ¿no? Pero aún así es que lo de este Barça en esto es impresionante. Y insisto, hoy no todo es de color de rosa, pero sí que es verdad que, vamos, es que seguimos en la misma tónica del año pasado. Quizá con un matiz. En el tramo final del partido el equipo ha guardado muy bien el balón. Muy bien el balón, recordad cuántas veces comentamos aquí en el podcast y con el chat y con el grupo de Telegram, ¿no? Que por cierto, si os queréis adherir, ahí está. Yo he estado un poco desconectado todo este verano, pero os he ido leyendo, os leo cada día en el grupo de Telegram todo lo que vais poniendo. Sobre se comenta toda la actualidad y evidentemente la actualidad del Barça nunca descansa, y ahí os podéis adherir si no estáis. Barça con Joan Prats, y es un no parar, es un foro infinito de opiniones sobre el Barça y lo que sucede en su día a día. Dicho esto, el Barça ha aprendido la lección de los últimos minutos ante el Inter de Milán, estoy convencido, porque realmente hoy yo creo que todos lo hemos tenido en la cabeza. Cuando se ha puesto por delante, ha habido una última jugada que parecía que volvían a entrar, ¿no?, en esa dinámica un poco alocada en un cierto momento que había acompañado el equipo el año pasado, y que es verdad que la mayoría de veces hacía que aunque fueran los últimos minutos, pues un día como hoy, incluso a veces, pues acababa en cara, ¿no? Y salía ese 2-4, por ejemplo, ¿no? Porque este equipo es una pasada la capacidad de generación ofensiva que tiene, no siempre de contundencia, hoy también eso ha fallado, pero sí que genera mucho, ¿no? Pero después es verdad que, bueno, como el día del Inter, pues esa ambición sin cabeza te puede costar cara, ¿no? Y hoy yo creo que todos hemos tenido en la cabeza, y ellos también especialmente, que esta temporada es clave madurar en eso, ¿no? Precisamente esa maduración en saber en qué momento hay que guardar un poquito el balón y en qué momento no. Jugadores como Pedri, por ejemplo, lo tienen muy claro, pero hay muchos otros futbolistas que quizá el año pasado no lo tenían tan claro, ¿no? Y hoy se ha visto una, ¿cómo diríamos esto?, una inteligencia colectiva, ¿no?, de lo que es el grupo, que esto a mí me parece muy interesante. Yo siempre, llevo muchos años viendo fútbol, como sabéis, ¿no?, pero hablo de esa inteligencia, conciencia, llámale, ese pensamiento único colectivo del equipo, ¿no? Y ahí ves equipos que sí que tienen esa idea muy marcada,
se ve a través de la táctica, como todos juegan de una forma coral, y es verdad que a veces hay equipos que también son impresionantes y ganan de forma impresionante, pero quizá no tienen esa identidad coral tan marcada, ¿no? Eso no significa que no compitan, después, porque hay individualidades, hay muchos recursos en el mundo del fútbol, pero eso sucede. El Madrid, por ejemplo, ahora el Madrid está en una situación completamente diferente, ¿no? Está generando un nuevo proyecto con Xabi Alonso y es difícil hablar de lo que va a ser y bueno, yo puedo tener mi opinión de que es un equipo que sin ese centrocampista organizador creo que les va a costar igualmente, que va a tener una carencia muy importante, aunque va a competir, es el Madrid, ¿no? Pero sí que es verdad que el de las remontadas, por ejemplo, de un equipo más hecho, tanto con Ancelotti como con Zidane, tenía esa capacidad colectiva, esa memoria colectiva, especialmente en los minutos finales, ¿no? Si no es imposible conseguir tantas veces en la épica esos goles. El equipo tiene que saber hacia dónde va, ¿no? Bueno, esto realmente el Barça yo creo que está creciendo en esto. Bueno, ha sido un partido muy complicado, muy difícil. Ha sido un partido que se ha puesto cuesta arriba, ya desde el minuto 15 con esa jugada. El Barça no ha salido mal, el Barça ha salido hoy, recordemos, con la alineación de Joan García, que por cierto me ha gustado mucho, Eric García, afianzándose en el lateral derecho, confirmamos que Koundé tiene un problema. Araujo y Cubarsí como pareja de centrales, dando continuidad a esta pareja. Se nota que Flick la quiere afianzar después de la salida de Íñigo Martínez. Araujo en la derecha ha sufrido bastante. Ahora haremos uno por uno y hablaremos de todos. Cubarsí ha sufrido mucho en la izquierda. A mí me preocupa lo de Cubarsí en la izquierda. Valde en el lateral, no estaba De Jong, recordad. Casado ha sido el titular al lado de Pedri, por delante de Gavi. No sé si ha tenido mucho que ver que toda la semana se ha dicho que Casado podía salir, que el Barça podía intentar pues aceptar alguna oferta de 30 millones, etcétera, y que Flick lo defendió en rueda de prensa diciendo que él prefería que no saliera. No sé si tiene que ver o no. Pedri a su lado, evidentemente. Aquí me ha gustado mucho Flick en el 11 hoy. Rafinha se ha ido a la media punta, o sea, confirmamos definitivamente que Rafinha va a ser una opción real en esta posición y que va a luchar por esa posición junto con Fermín y Olmo. Por lo tanto, si ya la semana pasada hablábamos de una gran competencia por este puesto feroz, ¿no?, entre los Fermín y Olmo de forma clara, Rafinha va a jugar ese juego. Y ojo, porque Rafinha es un gran competidor a todos los niveles por cualquier posición. Lamine en la derecha, Ferran arriba, Lewandowski estaba en el banquillo ya prácticamente recuperado, ha salido al final, y Rashford en la izquierda. Y después vamos a hablar de Rashford en cosas muy buenas y cosas que yo no las veo tan buenas. Y sabéis que es un jugador que ya de siempre me ha gustado bastante y eso no ha cambiado, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que empiezo a detectar algún patrón y eso que lo hemos visto muy poco ya en el jugador inglés. Y el Barça no ha salido mal, ha ido generando, ha conseguido alguna ocasión al principio del partido, pero pues claro, cuando arriesgas tanto con la línea y después el Levante es un equipo evidentemente inferior, acaba de volver a Primera División, pero no creo que este Levante sea de los peores equipos de Primera esta temporada, porque tiene mucho talento. A mí, por ejemplo, un jugador que me encanta es Manu Sánchez, el lateral izquierdo, que hoy en algunas ocasiones ha sufrido con Lamine, pero es rapidísimo, es un jugador eléctrico. Morales, con 38 años, sigue dando guerra a un nivel altísimo en la izquierda. Brugge, otro jugador rápido también en la Rey, es un jugador que piensa también muy rápido. Romero, el autor del gol, es un jugador habilidoso, y así le ha complicado la vida al Barça el Levante, ¿no? Con una jugada aislada a la tónica que estábamos viendo del Barça hasta esos primeros 15 minutos, muy bien definida por Romero, que es un jugador que le hace un roto ahí a Cubarsí, que esto voy a decir una cosa, a mí me da la sensación que cuando Cubarsí se pone las manos atrás para evitar que le puedan petar un penalti por el disparo del rival, que es algo que hoy estamos viendo en todos los defensores de forma obsesiva, yo creo que hoy le ha perjudicado en la reacción en ese momento. Claro, me vais a decir, joder, Joan, sí que sabes eso, ¿no? O sea, ¿cómo mides eso desde fuera viendo la tele? No, estoy de acuerdo, os lo compro, me estoy tirando de la moto claramente y quizá tenéis razón, pero he tenido la sensación que Cubarsí, por los movimientos a los que nos tiene acostumbrados, no ha tenido tanta movilidad en esa jugada, y es verdad que cuando se ponen así con las manos hacia atrás, yo creo que pierdes un segundo de reacción, ¿no? Cuando necesitas, yo que sé, de alguna manera, por la agilidad, ¿no? Y es algo que ya he detectado quizá en algunos defensores, no del Barça, sino en el fútbol moderno. No sé, esto lo tendría que decir más un defensor que yo, ¿no? Pero tengo la sensación que pierdes un recurso, ¿no? Que esto también lo provoca la psicosis que tenemos hoy en día con las manos, de la que ahora hablaremos con el penalti pitado a Valde y todo. El Barça ha seguido
generando, ha tenido alguna, ha tenido una muy cercana de Rafinha, creo también recordar un palo, una de Ferran que ha rematado de cabeza que no lo ha hecho con mucha fuerza, y después ha llegado la jugada que, bueno, parecía que se iba a ir el partido con el Levante muy cerrado atrás, el Barça generando de menos a más... de más a menos con Rashford muy bien en la izquierda, etcétera y tal, y después ha llegado esa jugada de Balde, que todos la tenemos en la cabeza, que ha pitado penalti con el VAR, Hernández, que es un árbitro que a mí personalmente me gustaba mucho antes, ¿no? Yo ya sabéis que no creo especialmente en psicosis arbitrales, no me gusta entrar demasiado, aunque sé ver que el nivel de arbitraje actual es precisamente eso, psicótico. no me atrevería a calificar que es mucho peor que el de otras ligas, etcétera, ni nada, pero sí que se le nota que el colectivo arbitral está sufriendo por cómo se viven las cosas en España, que desde ese sufrimiento y desde todos los escándalos que le rodean, pues es muy difícil tomar decisiones acertadas, que los dirigentes del fútbol español son horribles y que, pues eso, cuando tienen que solucionarlo, aún creo que lo empeoran, y todo lo que ha pasado este verano, bueno, no me voy a extender, ¿no? Y un año más con todo esto y con el ruido que hacen también algunos medios y los vídeos de Real Madrid Televisión y el caso Negreira y el daño y la oscuridad, en contra del Barça se ha generado, yo creo, ya en todos los estadios una desconfianza hacia cualquier jugada, ¿no? Allá donde el Barça es tratado como el club estafador que tiene a los árbitros comprados. Esto me parece que es muy simplista. Yo creo que aquí tenemos una audiencia inteligente, ¿no? Y que no cae simplemente en los colores como único punto de vista, ¿no?, para definir las cosas. Yo espero más de esta sociedad en general, no solamente en el fútbol, pero bueno, estoy en un momento donde tiro un poco la toalla, también. O sea, acepto ya que a según qué personas no le puedes hacer explicar según qué cosas, y la gente pues se queda simplemente con la simpleza de la noticia, ¿no? Esto no solamente hablamos de fútbol, sino muchas cosas, pero si hablamos de fútbol afecta de una forma clara y evidente, ¿no? Dicho esto, bueno, pues ese mal ambiente que se genera, yo creo que hace que también los árbitros estén ahora, a día de hoy, con una presión encima que no es buena para nadie, y se les tiene que ayudar especialmente por parte de los clubs, porque al final, los medios también, pero los clubes al final son los que van a empezar a marcar ese camino, el respeto hacia el colectivo arbitral. Así hemos llegado hacia otra polémica muy grande, que es el tema de las manos. Esa polémica que cada año estamos igual. Cada año estamos igual. O sea, cada temporada acabamos en el mismo lugar. No sabemos cuándo son manos o no son manos. El año pasado se nos dijo que ellos llegaron, o sea, permitirme, ante el cambio de variante de opinión del colectivo arbitral, el año pasado el colectivo arbitral tuvo... Es que no diré ni las narices, ni la desfachatez, porque tampoco yo creo que es fruto de la presión que reciben y que al final es que están tan perdidos, pero sí que tuvieron la solución a la presión con este tema y el desbarajuste que ellos mismos habían creado. Y esto no estoy hablando del tema español, porque esto va más allá, es a nivel internacional. Tuvieron la solución de decir que dependía de la interpretación de cada árbitro. Esto es lo que el año pasado dijeron. Este año parece que han vuelto a cambiar otra vez al tema de toda la vida de la mano enganchada o no enganchada al cuerpo. Bueno, el brazo más enganchado o no enganchado al cuerpo. Esto nos ha llevado a esta jugada. Disparo y Balde le dan la mano, pero tiene el brazo enganchado inclinado. Para mí no es manos. Y según lo que toda la vida no es manos. Pero hemos visto jugadas así que, igual que esta, hoy pues sí se han pitado y otras no. Entonces, lo que siempre decimos... El gol ha sido anotado por parte de Morales, el veterano, y ya está. Balde, pues yo creo que no ha entendido mucho la historia, pero yo también veo un poco los jugadores que ya cuando se quejan de este tema ya no saben muy bien de qué se quejan. Es que el tema manos es tremendo, es acojonante, sobre todo cuando hablamos de penaltis, cómo estamos todos ya perdidos. Yo digo... Estaba viendo el partido solo ahí en el comedor y digo, bueno, pues esto no es penalti, ¿no? Veo que lo va a ver y digo, bueno, lo va a ver, pero esto, según lo que están diciendo para esta temporada, no es penalti. Pues es penalti. Interpretación del árbitro. No sé, es complicado. Si no lo explican bien
y no ponen normas claras, es muy difícil que... Y esto no es tanto el que pita en el terreno de juego y el VAR y todo, esto es una cuestión de reglamento y de definición, ¿no? Bueno, así el Barça se ha plantado con el 2-0 y además diluyéndose, ¿no?, en la parte final, porque es verdad que Rashford ha empezado muy bien, por ejemplo, el Barça ha empezado con dos bandas muy activas, me ha gustado eso de tener a dos extremos que encaren las dos bandas, creo que es una capacidad de desequilibrio tremendo con Rafinha en la media punta. Ferran al principio le ha costado conectar mucho, pero es innegable que Ferran, que ha ido de menos a más, sigue de idilio con el gol, y eso es una gran noticia para este equipo. Pero bueno, claro, la segunda parte ha tenido que mover un poco el tema Flick, ¿no? Que es lo mejor para mí que tiene este entrenador, que siempre reacciona, o sea, no duda, o sea, siempre hacia adelante, siempre ofensivo. Es lo que os digo de Flick, es una cuestión de mentalidad de vida que todos deberíamos de seguir. Es un ejemplo, pero no solamente como entrenador. Hombre, ahora diréis, ostras, este está ya diciendo que el entrenador del Barça, ¿no?, podría ser un ejemplo a nivel de filosofía de vida, pues para lo que hablábamos antes, ¿no?, para la sociedad, etcétera. Pues ¿qué quiero que os diga? Yo creo que hay poca gente que se expresa mediáticamente con ese temple, con esa capacidad de calma, de estoicismo, de aceptación de lo negativo, de autocrítica, y a partir de aquí siempre con un tono constructivo para mejorar, de respeto, de calma, como digo, que eso le va muy bien a gente tan joven como es un futbolista, ¿no?, la mayoría por debajo de los 30 años, que es una edad clave en la vida. Bueno, yo creo que esto es vital, y solo hay que ver el ambiente que hay en este equipo y la ascendencia que tiene sobre los jugadores, e incluso hasta los que no juegan, ¿no? Él siempre va hacia adelante sin miedo, y a veces sale bien, a veces no. La mayoría, cuando arriesgas en el fútbol y lo haces con orden y con criterio, y además con una gente comprometida, pues la mayoría de veces sale bien, ¿no? Y Flick, pues como siempre, desde que es entrenador del Barça, no ha tenido miedo. Oye, Casado fuera, Rashford fuera, y han entrado, en este caso al principio, dos jugadores determinantes como Dani Olmo y Gavi. Después ya han entrado Christensen y Lewandowski. Y el Barça, que es verdad que le ha costado, pero ya ha entrado con otra cara, se ha atrevido, Gavi por dentro, Olmo por la media punta para jugar entre líneas y que el equipo conecte mucho más. Sabemos que Olmo es clave, como siempre digo, en esta faceta, Rafinha en la izquierda, y bueno, es verdad que el equipo estaba en una situación desencallada y llega el gol de un crack, que es el gol de Pedri, que es el gol de un jugador que para mí está en el top 5 mundial y que demasiadas veces en el entorno mediático del mundo fútbol se olvida entre estos 5 mejores jugadores del mundo, y es Pedri. Para mí, bajo mi punto de vista, lo tengo claro. Se citan muchas veces a otros futbolistas, la mayoría siempre son jugadores ofensivos, delanteros, ¿no?, con mucho nombre y mucho marketing, y a Pedri normalmente no se le cita, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro a Lamine, todo el mundo tiene muy claro a Mbappé, últimamente pues se habla mucho de la temporada de Dembélé, ¿no? Jugadores Vinicius, ¿no? Siempre, últimamente también se habla mucho de Rafinha, o sea, no digo que sea cuestión de Madrid o Barça, y podríamos hablar de otros de la Premier y otros de la Bundesliga, el que fuera, pero Pedri, si os fijáis, la gente se olvida, y hoy lo que ha hecho Pedri es, aparte que ha hecho un partidazo, o sea, a todos los niveles, y que está en un estado de madurez futbolística impresionante, va 2-3 segundos por delante de todo el mundo, como siempre os digo, controla el espacio-tiempo, que parece un superhéroe de Marvel, ¿no? O sea, ahora que están buscando nuevos superhéroes para hacer las nuevas pelis, pues yo creo que le podrían hacer una, porque eso es una cosa impresionante. Yo solo pensar que este chico podría jugar en el Barça de Guardiola en el centro del campo, con Iniesta, con Xavi, con Busquets, y les mantendría el nivel, estamos hablando de algo que es espectacular, pues eso lo define por sí solo, ¿no? Pero es que además hoy ha chutado un chute en la primera parte que no le ha salido nada bien. Se nota que siempre le dicen de segunda línea chuta, porque esto Flick el año pasado lo decía mucho a los centrocampistas, ¿no? Y lo ha hecho hoy también. Y el chute que pega, el disparo, es la capacidad como se genera el espacio, y cuando el Barça más le cuesta, con 2-0 en un campo complicado, el equipo cerrado, ¿no?, el rival, y bueno, pues eso es lo que hacen los cracks, desencallan con su talento los partidos complicados y difíciles, donde el Barça tiene dudas y no genera la capacidad en ese momento. Y después de eso, el Barça ya era otro Barça. O sea, ha llegado ese gol en el 49, ha salido la segunda parte ya el equipo con confianza por ese gol de Pedri, y después ha llegado el gol de Ferran, que para mí es un gol muy importante porque viene una jugada a balón parado, y es muy importante en el fútbol de hoy en día que los equipos
desequilibren así, ¿no? Con esa capacidad en los corners, en las faltas, y Ferran, que también no había empezado, incluso al principio, yo creo que la primera media hora, yo estaba preguntándome, digo, es que creo que no toca balón, Ferran no está conectando entre líneas, atacando los espacios con Lamine, con Rafinha, y es verdad que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Ferran ha decidido que quiere competir por el puesto de 9 con Lewandowski, sabe que con esta lesión de Lewandowski se le ha abierto una oportunidad, pero tiene que demostrar que tiene mucha continuidad en el gol. A mí, tácticamente, creo que al equipo le da más que Lewandowski, pero es cierto que Lewandowski tiene mucho más gol hasta ahora, el gol que necesita un delantero del equipo de la talla del nivel del Barça, ¿no? Pero Ferran, ya hemos visto en estos partidos que sigue en idilio con el gol, es un buen remate, se genera bien el espacio y además ha tenido un par que quizá no ha estado tan inspirado, ¿no?, en el remate como otras ocasiones, pero también pues ahí ha estado acertado. Es un gran gol, y después el Barça lo ha seguido intentando y sensación de que el autogol del Guezabal ha llegado en el 91, creo que han sido, pero la sensación era que el equipo iba, generaba, Lamine dando indicaciones a los compañeros, enfadándose incluso porque no atacaban el segundo palo, Flick arriesgado y ha dicho, oye, a por todas, ¿no? Se ha quedado con tres centrales, han entrado Christensen, Koundé, y se ha quedado atrás con tres centrales, apostando por generar más hombres arriba, viendo que el Levante estaban agotados ya y súper cerrados atrás, ya no podían más con la alta posesión del Barça, y ha llegado ese gol, el rock and roll, el juego loco, y después ha guardado el balón. Bueno, pues oye, gran remontada. Ahora, matices a todo esto que hemos ido comentando un poco, ¿no? Y ahora hablaremos de nombres propios, que no me quiero olvidar. Lo del balón parado ya lo he dicho, cosas que tengo aquí apuntadas. Bueno, tengo aquí apuntado, recuerdo a Luc de Jong, porque he recordado con el gol en el 92, aquel gol de cabeza que hizo Luc de Jong con Xavi como entrenador hace 3-4 años, ¿no? De aquello. Temas de este Barça. Para mí lo más importante de todo es que he detectado que en la presión, no sé si es por una cuestión física, no hay la misma intensidad o coralidad que habíamos visto el año pasado. La semana pasada no creo que fuera una cuestión, tal como fue el partido era difícil, esa falta de intensidad que habíamos detectado era difícil, que por cierto ya dijimos, ¿no?, que a Flick les pegó una colleja importante al equipo. Era difícil detectarlo, pero hoy lo he visto claro. O sea, el equipo presiona peor. No es que no presione la salida de balón de una forma contundente, pero es verdad que lo hace más desordenado y hay algunos jugadores que no lo están haciendo tan bien. Lo he detectado un poco en Ferran y un poco en Rashford, al principio en la primera parte. Claro, sin esa presión a lo que juega el Barça, vamos a sufrir. O sea, yo creo que Flick ya lo habrá detectado, seguro. Hoy se ha mejorado. Es verdad que es difícil también controlar a jugadores tan rápidos como los que tiene el Levante cuando tú arriesgas tanto con la línea, pero es que precisamente para que la línea defensiva no sufra, y más habiendo perdido a Íñigo Martínez, que era quien la marcaba, los de arriba tienen que hacer una presión perfecta, porque si no, le das ese margen, ese metro que te permite salir y que eso al rival le permite acabar evitando, que es lo que busca el Barça constantemente, que caiga en fuera de juego en ese último pase a la espalda de los defensores del Barça, que aún así hoy el Barça ha conseguido otra vez pues que goles que habían sido del Levante sean anulados, bueno, es que no son anulados, no suban al marcador o que con jugada invalidada por fuera de juego por un buen lanzamiento de la línea, ¿no? Ya sabemos que es clave. Pero esto ya hemos detectado que se tiene que poner en marcha. No pasa nada, no es un escándalo, no hay que encender las luces de alarma, solo faltaría, estamos a 24 de agosto, es sábado, mañana domingo, tranquilidad, esto sigue, acaba de empezar, el equipo se va a ir ajustando, yo confío en el entrenador que hay y sobre todo lo más importante, normalmente a veces la presión alta, si hay actitud, que no tengo por qué dudar con la actitud, tiene mucho que ver con el tono físico, ¿no? Y al principio de temporada quizá cuesta un poco más. El año pasado el equipo empezó como un toro, ¿no? Y en esto marcó mucho la línea al principio. El Barça iba 2-3 puntos físicos por delante del resto el año pasado. Este año he detectado quizá el equipo que está un poco por debajo, no sé, pero bueno, ha hecho una buena pretemporada, creo que el cuerpo técnico lo habrá preparado bien. Estoy convencido que se va a solucionar y la actitud y la remontada de hoy es la mejor noticia, ¿no? Para ello. Pero bueno, ahí está. Y después está el tema de la falta de contundencia, que esto es un poco a veces a rachas, ¿no? El Barça va a generar con Flick muchos goles siempre,
estamos hablando de que se dice falta de contundencia en un partido donde el Barça ha metido 3 goles, ¿no? Entonces, claro, en condiciones normales me diréis, hombre, 3 goles, ya, sí, claro, ya lo querrían la mayoría de equipos, ¿no? Cierto, tenéis toda la razón, pero a la vez sí que es verdad que sabemos que este equipo genera muchísimo y que cuando está de 10 en la contundencia se complican menos los partidos, ¿no? Y que hoy pues se ha visto que hay cierta... vuelvo otra vez, ante el Mallorca ya se vio un poco... Están un poco espesos, quizá, ¿no? En la definición, en el último disparo, en el último gol, y eso es importante, ¿eh? Pero es que esto, lo digo, pero porque está sucediendo, pero no me lo interpretaréis como una autocrítica o una crítica, ¿no? Porque es que la contundencia... Mira el Atlético de Madrid, ¿no? He visto esta tarde... no veo todos los partidos del Atlético de Madrid, ¿no? Pero sí que cada temporada voy viendo y he visto el empate a 1 ante el Elche. Y es que, claro, ha generado, y es un equipo que yo creo que hay que tener mucha calma porque ha fichado muchos jugadores y le falta aún piezas, yo creo, a ese equipo para completar lo que quieren. Es un debate muy extenso el del Atlético, pero el Atlético tiene un problema de contundencia. Hoy ha tenido un problema de contundencia porque ha tenido ocasiones claras para ganar o ese partido ante el Elche, ¿no? Claro, le han preguntado al Cholo en rueda de prensa, ¿la contundencia hasta que falta? Porque se genera la ocasión, pero ese último remate, y no es solo de un jugador, sino es colectivo en este inicio de temporada, esto se entrena y el Cholo ha dicho, paciencia, calma, tranquilidad, no perder el norte y los goles irán entrando. Pues eso, yo creo que con el Barça, que no es ese nivel, ni mucho menos, pero que si hemos detectado quizá esa falta de contundencia, pues eso se tiene que entrenar un poquito. Y me queda por hablar el tema, eso sí, defensivo. Y aquí sí que también vamos a hablar de algún nombre propio. El Barça del año pasado encajó goles, generó muchas situaciones de fuera de juego con esa línea avanzada, pero era un equipo de ese rock and roll, ¿no? La sensación de que no puedes tenerlo todo, no puedes tener esta verticalidad, no puedes tener este rock and roll espectacular, este fútbol que practica este equipo y que nos enamora y que hace que ver al Barça sea súper divertido, y a la vez tener la línea defensiva más segura de Europa. Eso es imposible. Eso vaya por delante. Flick lo sabe, lo acepta y fijaos que nunca es demasiado crítico, ¿no? Cuando hay partidos como este, siempre Flick lo jugas, lo que decía Cruyff, ¿no? Hay que marcar un gol más que el rival. Esto va de esto en este deporte y para eso hay que arriesgar y ir para adelante, ¿no? Pues oye, para adelante va. Pero sí que es verdad que la línea defensiva, especialmente en el eje central, 2 partidos. Yo veo cosas, veo falta de contundencia, veo a los 2 centrales sufrir demasiado. A mí es que Araujo no me convence. Yo os lo he dicho muchas veces, soy muy pesado, ya lo sé. Sé que se está esforzando mucho porque lo veo. Veo que está implicadísimo, veo que está intentando entender tácticamente los conceptos, ¿no? de un central en el Barça mucho mejor, y eso hay que evidentemente aplaudirlo, pero es cierto que esto es la élite y que es un jugador que al corte va de maravilla, hoy lo hemos visto porque muchas veces ha tenido que ir al corte, pero pierde la espalda muchas veces, en acciones a balón parado, por ejemplo, que podrían costar disgustos. Hoy ha tenido muchas dificultades en un partido que requería una concentración tremenda, pero es que ¿qué partido ante la línea tan avanzada no requiere esa concentración? Y forzar a Araujo en la derecha, siendo el sustituto de Íñigo Martínez, ¿no? Ha obligado a poner a Cubarsí en la izquierda y la verdad es que en 2 partidos ya se le ha visto muy incómodo y muy superado. No ha empezado bien la temporada Cubarsí. Calma, es muy joven. Como siempre decimos con los jóvenes, ¿no? Pueden tener una explosión en la élite, 1 o 2 años impresionantes, pero con 18, 19 años es normal que pueda haber una temporada de bajón, después puede recuperar el balón. Ha pasado con Balde, ha pasado con Gavi, a veces hay lesiones, en el caso de ellos, ¿no? Especialmente, pero ha pasado, o sea, pasa, es normal y hay que tener paciencia. Ha pasado con Pedri, es normal, su cuerpo incluso es que no está formado, aunque parezcan superhombres, ¿no? Por cómo están trabajando físicamente, calma. Yo creo que Cubarsí echa de menos jugar en la derecha y echa mucho de menos a Íñigo Martínez. En la segunda parte ha mejorado, es cierto. Es cierto, pero ¿vale la pena apostar por esta pareja de centrales al 100%? Yo sé que Flick lo está probando, y que le está dando confianza a Araujo, que además es el capitán,
jugando, ¿no? De la plantilla, porque Ter Stegen ya sabemos que está lesionado bueno, yo... Ostras, es que lo hemos visto a Araujo sufrir tanto en grandes partidos en los 2 últimos años y lo hemos visto tanto con tantas carencias para un juego tan técnico como el que juegan los centrales. Sinceramente, yo entiendo que Eric García lo está haciendo de maravilla en la derecha, hoy ha hecho un partidazo, da continuidad, no me extraña que esté jugando en esa posición, pero a mí me da más garantías que Eric García esté en la izquierda como central y Cubarsí en el eje. Ya no te digo Christensen, porque parece que Flick, yo creo que con Christensen va un poco con calma, aunque no hizo mala pretemporada, ¿eh? Y que Koundé vaya a la derecha, que es lo que, vamos, todos tenemos en la cabeza, que es lo natural. Evidentemente no hay una línea fija, porque hay una competitividad tremenda y eso es muy bueno para este equipo, y Flick ha demostrado que va moviendo piezas y que hay algunos jugadores intocables como Lamine o Pedri, o Rafinha, pero el resto pues va moviendo piezas, etcétera, ¿no? Pero yo apunto que ojo con poner a Araujo en partidos importantes, grandes, y le flotan los rivales todo el rato porque saben perfectamente que la salida de balón del Barça desde atrás con Araujo es espesa. Él lo intenta, ¿eh? No digo que no lo esté intentando y que la voluntad del futbolista sea máxima, ¿eh? Pero es cierto que las carencias están ahí y después los futbolistas tienen perfiles. Bueno, detalles, ¿no? Que nos ha dejado el partido de hoy. Que lo mejor es que el Barça ha ganado. Nombres propios. No lo voy a decir de todos, pero bueno, quiero decirlo de Joan García porque creo que ha estado el portero muy atento, en estado de alerta totalmente, demostrando que eso que le decíamos, ¿no? La atención que debía de tener un portero del Barça que no está acostumbrado a que quizá, ¿no? Tenga una situación de estrés tan vendido como tiene el portero del Barça con esa línea tan avanzada. Creo que haya demostrado un nivel altísimo en un partido complicado. Casi logra interceptar el balón ajustado al palo derecho en el que Romero adelantaba al Levante, adivinó la acción de Morales en el penalti también. O sea, sensaciones de que el portero está metidísimo y es una gran noticia para este equipo. Sensación de que la portería no le viene grande. Es otra gran noticia para este equipo. Es un portero que sale muy bien, y esto me gusta mucho. Con los pies, aunque todo el mundo dice que es mejor de lo que era, ya lo dijimos el otro día, vale, perfecto, yo creo que me alegro que quien lo haya visto más lo dice, yo quiero verlo aún, pero da igual, no se complica la vida y eso es una gran noticia. Es inteligente, ¿eh? Tiene carácter, tiene reflejos, en esto yo creo que va muy sobrado, y bueno, muy buenas sensaciones. Hoy para mí era la gran prueba de fuego, ¿no? Era la primera gran prueba de fuego y muy bien. Hemos hablado de Eric García, de Araujo, de Cubarsí, de Balde, que bueno, ha hecho lo que ha podido, ¿no? Ha hecho una gran recuperación, recuerdo, en una contra, ¿no? Que ha acabado en la señalización de un penalti, de ese penalti, ¿no? Que realmente ha sido, pero es verdad que ha hecho otra recuperación donde ha llegado procedente. Casado no ha estado mal, pero ha sido sacrificado por ahí. Exquisito Pedri, que ha hecho un partidazo. De Lamine siempre ha estado ahí, con un hueso duro como es Manu Sánchez, que siempre aprieta y además le ataca, ¿no? Y esto es verdad que es difícil. Volvemos con el tema de quizá en exceso, ¿no? Acumular demasiado balón en exceso y el criterio a la hora de darla o no darla, pero claro, estamos hablando del jugador más desequilibrante del mundo, por lo tanto, como siempre, ahí hay que ir con mucho ojo con esa crítica, y al final un centro suyo ha acabado en autogol, o sea, él ha ido dirigiendo también como querían que sus compañeros atacaran el gol en los últimos minutos, es un líder ya, que chute más faltas, que ya lo decía yo el año pasado y ahí sigue. Rafinha viene por el centro, pero mucho mejor en la izquierda. O sea, el equipo se nota que está muy acostumbrado a que Rafinha llegue desde esa banda y desequilibre jugando por dentro, y ha lanzado el córner, ¿no? Que ha supuesto el gol de Ferran, por lo tanto llega en un gran estado de forma. De hecho, ha jugado Rashford unos minutos, lo ha hecho bien, ahora hablo de él, y ha jugado Rafinha, y yo creo que es evidente que Rafinha a día de hoy está muy por delante en la posición de extremo izquierdo de Rashford, que son jugadores diferentes, uno se va más para adentro, otro para afuera, pero que el equipo está más cómodo con Rafinha es una evidencia. De Ferran Torres hemos hablado también, y lo de Rashford, a ver, me he estado fijando mucho hoy, es un jugador muy activo desde el inicio. Es un jugador que ha estado hoy inspirado en el 1 contra 1. Ha abierto el campo de maravilla. Para rivales tan cerrados creo que es una gran noticia. Ha aprovechado constantemente resquicios. Un equipo tan cerrado, como digo, como el Levante, hacerle daño no es fácil. Hemos visto muchos extremos a lo largo de la historia reciente del Barcelona que con defensas tan cerradas
y eran muy buenos, no conseguían desequilibrar ante estos bloques bajos de los rivales algo tan común, ¿no?, en el fútbol español ante Barça, y en cambio Rashford ha conseguido hacer mucho daño en esa banda izquierda. Tiene claro a lo que juega el equipo, lo ha entendido con mucha facilidad. Es una titularidad esperanzadora. Si lo ha puesto en el segundo partido, eso quiere decir que está entrenando muy bien, porque Flick con esto es muy justo, igual que puso a Fermín en ese primer partido, o ya ha apostado por Casado, que podría haber puesto a Gavi, ¿no?, que ya os he dicho que no sé si tiene mucho que ver con esa situación también un poco para darle confianza, y ha puesto a Rashford en una situación que ha dejado a Rafinha de media punta y ha sentado a Fermín y de Olmo. O sea, poca broma con esto, ¿no? El titular Fermín en la semana pasada. Entonces, está claro que Rashford es un jugador de mucho nivel, lo ha sido siempre. Recordemos que el Barça hace años preguntó por él y pedían 100 y pico millones. Fue una sensación en la Premier a nivel de irrupción. Ha sido una situación muy extraña, como decíamos la semana pasada, cómo ha caído al ostracismo en el United, un club psicótico. Antes hablábamos de psicóticos, o sea, que ese club desde que se fue Ferguson sí que es un desastre absoluto en la gestión, y eso no ayuda. Pero creo que su gran problema, y hoy he tenido la misma sensación que cuando lo vi en algún partido con el Aston Villa, es que es muy irregular. O sea, creo que es un jugador de un talento tremendo que te puede hacer un fogonazo 2-3 partidos seguidos a un nivel muy alto. No lo hizo mal, con el Villa. Pero para ser ese jugador nivel top que pareció que llegó a ser... Yo creo que sí que lo llegó a ser, top europeo con regularidad. Creo que tiene que recuperar eso. O sea, necesita no diluirse tanto en su regularidad en el juego, en los partidos, porque te hace 20 minutos muy buenos y te desaparece. O sea, te hace un 8 y después te hace un 4, ¿no? Y esto, para competir, o sea, que va a ayudar al equipo, fantástico, ¿no? Y yo creo que de eso no tengo duda, y que tiene talento, fantástico, y que va a ayudar y va a sumar, vale, perfecto. Pero es que Rashford podría ser un crack mundial, ¿eh? Sí. Os lo digo de verdad, que cuando estaba fino en el United era una cosa de locos, superior a, no sé, a Luis Díaz, por ejemplo, a la temporada que hizo en el Liverpool. Y fijaos lo que está haciendo Luis Díaz en este inicio en el Bayern de Múnich. O era un jugador claramente superior a cualquier cosa que haya hecho, por ejemplo, Nico Williams, ¿no?, del que se ha hablado tanto. Pero es cierto que si no consigue eso, es una pena. Y yo quiero que el Barça recupere a ese Rashford, la confianza en él mismo, la actitud, que yo entiendo que ha venido con buena actitud. La verdad es que le he leído entrevistas en La Vanguardia, hizo una, le leí otra para un medio inglés también, y él tiene una actitud muy buena, o por lo menos la sensación que tengo, ¿no?, en sus respuestas, y se le ve una persona, vamos, madura, incluso ya tiene una cierta edad, 27 años. A ver si Flick consigue que se deje ir en confianza y nos regale ese talento con continuidad, ¿no? Si alguien lo puede hacer es Hansi Flick. Bueno, han salido Gavi al final. La verdad es muy bien Gavi. Para este tipo de luchas en el final del partido es un jugador que aporta mucho al equipo. Además, con criterio jugando el balón. Dani Olmo, lo que siempre os digo, muy intermitente, entre líneas, jugando de media punta. Con Lewandowski, que ha salido también ahí y que ha intimidado bastante. Ha tenido una que no sabía si era penalti. Christensen, Koundé, que Koundé incluso ha tenido otra. Bueno, el equipo ahí con variantes. Un equipo, una plantilla completa, llena de calidad. Lo que pedíamos durante mucho tiempo y que se ha construido y que evidentemente te permita que ante este rock and roll, enésima vez que lo digo, del Barça, pues realmente el equipo reacciona, ¿no? Creo que está todo comentado. Respecto al partido de hoy, el Barça gana, por lo tanto es una grandísima noticia. Duerme líder, 6 puntos ya. 4 tiene el Betis. Evidentemente, pues ahí depende de los goles. Ahora que vayan a marcar otros equipos que pueden sumar 3 puntos, que serían, si no me equivoco, Alavés, Madrid, Español, Athletic Club, Villarreal, Getafe y Rayo. Estos equipos, ¿no? No, Alavés no. Alavés ha jugado 2 partidos, no. Sin el Alavés, hasta el Rayo, Madrid, Español, Athletic Club, Villarreal, Getafe, Rayo. Todos estos son los equipos que podrían ponerse con 6 puntos, pero difícilmente líderes con este Barça que ya tiene una diferencia de más 4. Vamos a ver qué tal el Madrid ante el Oviedo mañana. El otro día hicimos un podcast muy largo, repasando un poco todo lo que había pasado en el verano y la situación del club en la gestión y tal. Ya sabéis que no me gusta en exceso y que principalmente en estos momentos ya me gusta centrarme en el fútbol, y además tenemos una muy buena plantilla, por lo tanto uno disfruta estando aquí con vosotros hablando de los partidos. Pero sí que me veo en la obligación, ante lo que ha pasado en la semana, de tratar de nuevo el tema del estadio, porque es que es
tan poco atípico que en el fútbol de élite o en cualquier deporte de élite vivamos este tipo de circunstancias que sí que me gustaría comentarlo. A ver, la situación es muy triste y como dije el otro día, es de todo menos de sentido común. De autocrítica y todo lo bueno que vemos en el día a día. Y voy a hablar también del fair play, que es algo que también nos acompaña. Todo lo que vemos día a día a nivel de plantilla, ¿no? Que está ahí, que es una pasada a nivel de equipo y tenemos grandes esperanzas, salva lo que podría ser un desastre de una magnitud importante. Hay que decir que este proyecto deportivo no es casualidad y que lo escoge una persona, Joan Laporta y su equipo, que gestiona el club muchas veces de esta semana, con Deco, etcétera y tal, a nivel deportivo, y es un acierto. O sea, los mismos que a veces llevan al club de esta manera son los mismos que aciertan, y hay que reconocerles ese mérito, y es fantástico. Seguramente su gran acierto en esta etapa. Laporta, para escoger entrenadores, cuando realmente se deja llevar por su criterio, creo que es un 10 en eso, sin lugar a dudas. Pero es que a nivel de proyecto deportivo es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo a nivel de club, perdón, de institucional. Aún respetando que quieran hacer lo que les dé la gana con las palancas y todo el tema. Aún asumiendo, porque yo lo asumo, que esto del fair play está mal hecho por parte de la liga, mal explicado, que está perdiendo valor al producto nacional y a la propia competición a nivel de club. Y que el Barça pues ahí tiene también muchas trabas porque realmente esto está mal hecho, porque no solamente el Barça tiene cada vez más problemas con el fair play, pero es que da igual. O sea, es que lo del estadio es incomprensible. El Barça, ¿dónde va a jugar ese partido? Porque claro, es que el Barça anunció... O sea, esto se limita a que el Barça, gente adulta, gente con experiencia en la gestión, gente que ya sabe lo que se juega desde un punto de vista cuando pasa a dirigir, a gestionar o a trabajar en un club tan grande como el Barça, que es una multinacional como podría ser cualquier empresa multinacional del mundo. Con esa intención, gente preparada, quiero entender, a veces sí, mucha gente, para mí, no tengo todos los datos, pero siempre me ha dado la sensación que a veces en esta etapa en el Barça se contrata mucha gente por amiguismo más que por referencias profesionales serias. Y yo creo que esto se nota cuando, pues cuando haces un vídeo anunciando que ya volvemos al Spotify Camp Nou, que todo fantástico y tal y no sé qué, y poco después te das cuenta que no llegas y que el ayuntamiento no te da la licencia y que como habías vendido todo el tema del fair play a unos palcos VIP que tenían que estar construidos en un estadio con una situación que, como dije la semana pasada, esto es lo más normal, pero como tú te has precipitado en vez de decirle la verdad a la gente, decir, oye, esto estará cuando tenga que estar, esto va a estar en 6 años, y si está en 5, pues bienvenido sea, y quedas de coña, pero como no tienen esta capacidad, como son esclavos de la crítica, ¿no? Y esto vale para todas las directivas del Fútbol Club Barcelona en los últimos 10-15 años, que no son capaces de marcar la personalidad suficiente, ¿no?, para decir la verdad a la gente y sobre todo ocuparse de gestionar, que después la crítica te sentencia, ¿ya? Pero es que gestionar, igual que en política, tiene un desgaste, pero lo que tienes que hacer es tú intentar hacer las cosas bien, tú intentar irte a la cama con la conciencia tranquila y buen criterio, y si te equivocas pedir perdón, pero lo que no vale son precipitaciones, hacer vídeos anunciando que el presidente ahí, que todos nos emocionamos, comienza la liga, el abonado no sabe ni dónde está, el socio, o sea, es que esto no se puede hacer así. No tienes el apoyo del ayuntamiento, el ayuntamiento cuando pregunta a la prensa van diciendo que ni de coña ese estadio está, la imagen, lo que hemos llegado, y claro, ahora estamos en una situación que el Barça-Valencia, ahora queda el Rayo-Barça, recordemos, y el parón, el Barça-Valencia del 14 de septiembre, que aún no tiene horario. Los otros partidos parece que el club ya ha dicho, bueno, pues iremos jugando en Montjuïc, porque ya se han dado cuenta que al Spotify Camp Nou no se puede entrar ahí, ni 27.000 ni nada, o sea, es que no se puede entrar porque no hay medidas de seguridad y que los técnicos, entiendo yo, ¿no?, del ayuntamiento, por muy buena voluntad que haya y muy amigos que sean del Barça, dicen, es que esto es sentido común, o sea, es que cómo vamos a abrir este estadio que el otro día llovió y mi padre me ha hecho una broma, ¿no?, de que en la Isla Fantasía, ¿no?, es un parque acuático, que parecía aquello, porque se han visto vídeos lamentables por redes sociales, como te llueva, a ver si va a haber una desgracia. Es que yo creo que, vamos, el problema es de club, de sentido común. Y así no se puede ir por la vida. Yo es que no sé cómo no lo ven, de verdad. Y esto no tiene nada que ver con la herencia. Es que no puede ser, no se puede gestionar una entidad de esta manera con un tema tan serio. Y además, claro, como el tema del fair play
lo vas haciendo trampeando y ahora ya están filtrando que ya asumen que no llegan. O sea, otros años han dicho, bueno, llegamos con esto. Ahora ya han dicho, no, es que algún jugador se va a quedar sin fichas seguro y tiramos para adelante. ¿Qué van a decir después? ¿Qué es la liga? Pero si tú compras las normas. Y es que o sea, en la reunión inicial de la temporada todos los clubes compran estas normas, por lo tanto la patronal no es la propietaria, como decía la semana pasada. Me estoy repitiendo respecto a lo del otro día, pero ¿cómo en un estadio en obras vendes una palanca que te va a dar fair play? Digo palanca, que es una palabra que no me gusta, ya sabéis, pero para que todos nos entendamos. Con el tema de estas butacas VIP, un rollo patatero con una empresa rara y tal. Es que la gente no es imbécil, la gente tiene vida, la gente tiene problemas, pero el Barça pues es su pasión, le gusta seguirlo. Hay un vínculo familiar muy grande, por ejemplo, como es mi caso con toda mi familia, ¿no? Y la verdad, al final, es verdad que le puedes colar 1, 2, 3, pero tantas. Es por el bien del club, ¿eh? Si al final el fútbol es, como siempre os digo, la cosa menos importante la cosa más importante de las cosas no importantes, ¿no? Que a veces decimos esto con el fútbol. Pero ostras, hostia, es que quizá el Barça-Valencia se acaba jugando en Montilivi y en Girona. Es que de verdad, es que yo, sinceramente, creo que alguien debería salir a pedir perdón. Pero con dignidad, y ese debería ser Joan Laporta. O sea, es que es así. Con los directivos al lado que fueran necesarios, pero organizar una rueda de prensa con dignidad. Y no se trata de que hoy en día las comunicaciones ya no se hacen igual y que se intenta, pues a nivel de comunicación política, empresarial, pues dejar que pase el nubarrón y a otra cosa, porque la sociedad hoy en día mediáticamente va muy rápida, ¿no? Y va cambiando rápidamente de temas, y esto ayuda, ¿no? A los dirigentes cuando la cagan, o los políticos en general, y en este caso al presidente del Barcelona, Joan Laporta, y su junta directiva y los empleados que toman decisiones, pero no puede ser. O sea, todo esto está muy bien, pero no puede ser, de verdad. O sea, hay que pedir perdón, hay que dar explicaciones. Tiene que haber seguramente, si puede ser, también un técnico del ayuntamiento en todas las ruedas de prensa que se hable de este tema. Y a partir de aquí, calma. O sea, lo más importante, que se esté en un estadio dentro de un año o cuando sea. Yo abriría ya cuando esté ya, yo qué sé, pues al 75%, si queréis. O sea, es que no sé qué se pensaban que era hacer un estadio. Es que, claro, es que no quiero hablar de más, pero ha habido mucha irresponsabilidad en este caso. Y entonces, dicho esto, a partir de aquí nos centramos ya en jugar en Montjuic todo el año. En Champions, la primera fase ya la van a tener que hacer en Montjuic seguro. Entonces ya está, no nos compliquemos más la vida, porque la imagen es muy mala. Y el tema del fair play tiene mucho que ver con eso también. O sea, al final hay unas normas, el Barça es verdad que intenta llegar a ello, que las normas para mí no están bien hechas, que son injustas. El Barça, por ejemplo, es un club polideportivo, por lo tanto el Barça debería tener un condicionante diferente al que tiene, no sé, me lo invento, el Rayo Vallecano o el Levante, que no tiene una sección de baloncesto, de balonmano, de hockey, y que eso resta a nivel de presupuesto, etcétera. Eso se tendría que hacer aparte, y el Barça a nivel de fútbol y el Madrid a nivel de fútbol, porque son clubes polideportivos. Pero esto son cosas para mí tan obvias, sin ser economista ni tener ni puñetera idea de economía, de gran escala, ni de pequeña, ni futbolística a este nivel, pero es que aplico un sentido común y veo que hay un problema con esto, que es muy simple, que es que al final se devalúa el producto, pero aún así el Barça compra normas, dice a todo que sí, y su presidente es capaz de decir en un momento determinado que el Barça estará en la regla 1-1 hace 3 meses. Es que, como dije la semana pasada, y esto ya ahora, una semana después de cuando estuve aquí con vosotros con el Mallorca, ya se dice que ya nada, que ya asumen que no va a llegar a la regla 1-1. Hay un jugador que es que cada uno lo pronuncia como le da la gana, que es Bargi. Entiendo que es Bargi o Bardagi, bueno, ya iremos saliendo de esto de dudas, pero este jugador, o sea, mira, yo creo que Chesney de alguna manera lo van a escribir, porque sería escandaloso que haya renovado para quedarse sin poder ser inscrito. O Gerard Martín. Es que claro, es que si no sale alguien y no venden, esto va a ser así. Entonces,
quizás se tendría, yo os lo dije la semana pasada, vender a alguien y esto ya al inicio, o sea, en junio, yo creo que se vienen arriba con esto del fair play y al final es, oye, sentido común. O sea, hay que vender una venta dolorosa para equilibrar esta plantilla desajustada desde hace tantos años. Y más si vas renovando futbolistas y ahora quieres renovar, por ejemplo, a De Jong, ¿no? Es muy complicado. Pero a Ronny Bargi lo fichas del Copenhague, es un jugador que además ha hecho una buena pretemporada, ha demostrado que tiene talento. Parece que le gusta a Flick para ese extremo derecho como recurso, ¿no? Para suplir a Lamine Yamal. Y a día de hoy, como no hay margen para inscribirlo, dices, bueno, que salga cedido. No puede salir cedido este futbolista, porque este futbolista nunca ha sido inscrito. Entonces no puede salir cedido. Entonces, la única solución para este jugador, que tiene un nivel muy alto, es que juegue en segunda RFF con el Barça Athletic, que no tiene nivel, está muy por encima de esto. Estamos hablando de un jugador con esperanza por parte del Barça que se afianzara en el primer equipo, o si no, venderlo dentro de unos años por una cantidad bastante importante. Entonces, estamos hablando que el Barça ha podido hacer un fichaje que, por cierto, no ha costado mucho, pero que me ha parecido un acierto total. A mí me gustan estos fichajes de mercado, de scouting, que se dice. Podemos estar hablando de que el chaval se puede quedar 3 meses o 4 meses tirado en la grada. No sé, esto es inexplicable. O sea, es indefendible. Por mucho que el Barça siempre tenga ambición, que eso está muy bien, y se ha demostrado que eso también ha dado resultados. Pero no se puede estar todos los años igual. Que el fair play es una mierda y está mal construido, estamos de acuerdo. Pero al final es la misma mierda desde hace 4 años. Y la misma mierda es la que se está cometiendo a nivel de errores en este club. Simplemente eso. Bueno, en fin, próximo partido. A ver dónde estamos con todos estos temas la semana que viene, porque vamos a escándalo por semana. Próximo partido es el domingo 31 de agosto. Ya acabando el mes de agosto. Yo la verdad es que tengo ganas de acabar este verano ya. Y empezamos con energía el día 1 de septiembre, cada uno lo suyo. Y Rayo Vallecano-Barça. Ojo, el Rayo Vallecano, que es un equipo que siempre hay en su casa, es difícil, correoso antes del parón, no es cómodo. Bueno, lo comentaremos. Gracias a todos por estar ahí, como siempre. Vamos a ver qué tal va la temporada y comentamos la actualidad de aquí partido a partido, de momento, partido a partido, si no hay una gran noticia que merezca un capítulo aparte, como siempre digo. Cuidaros mucho, Un abrazo para todos. Lo más importante es que el Barça sigue ganando.